Una dosis de energía y economía sin política. México colapsará en el 2060. Y esto principalmente, el problema será el crecimiento demográfico. Una población o una economía depende mucho del número de personas que puedan estar dentro de un país para poder laborar, y esto dependerá del número de nacimientos y fallecimientos que tengan año con año. En México, para esta fecha del año 2060, tendremos que ser un país de inmigrantes, es decir, personas que llegan a un país extranjero para radicar en él. Y esto que acabamos de comentar deriva de lo siguiente que encontramos de diferentes fuentes que realizamos el siguiente análisis. Primero, en México, la población alcanzará un máximo de 143 millones en el año 2050. Esto lo que podemos ver aquí, y creo que es lo más importante que podemos enfatizar, es que estos 143 millones de personas en el año 2050 y se reducirán a 115 millones de personas en el año 2100. En el año 2054 habrá una relación de 1:1 entre los nacidos y los fallecidos, es decir, por cada individuo que nace, habrá una persona que esté falleciendo en el año 2064, y para el año 2100, por cada individuo que nace, habrán dos fallecimientos. La tasa de fertilidad para el año 2050 será de 1.70, es decir, una mujer estará teniendo al hogar tener entre 1 a 2 hijos. Y esto se ha logrado reducir a esta tasa desde el año 1950, donde la tasa de fertilidad era de 7 individuos por mujer, y hoy se ha disminuido a menos de 2. Esto para el año 2100 llegará hasta 1. Y esto derivado del cambio de cultura y sobre todo la aceptación y sobre todo los cambios que ha tenido la mujer y lo que ha podido obtener a lo largo de estas décadas, de poder tener un futuro planeado por ellas mismas y poder decidir hacia dónde deben de ir su calidad de vida como persona y como ser humano, que hoy en día ya está siendo valorado y que por muchos años no había sido. En el año 2050 habrán 93 millones de personas de edad de laborar, pero habrán 25 millones de personas mayores de 65 años. Para el año 2100 disminuirá de 93 a 61 millones de personas en edad de laborar, y es ahí donde tenemos que tener en cuenta estos datos. Pero habrán más de 41 millones de personas con más de 65 años, y esto va a ser un gran problema social y sobre todo de salud y sobre todo en las pensiones. Ya para el año 2050 continuará la migración de más de 50,000 personas por parte de mexicanos que saldrán del país, pero para el año 2060 México requiere entre 100 a 150,000 inmigrantes para poder mantener la economía del país. Y esto lo vemos como ejemplo en Estados Unidos. En el año 2050 la edad promedio será de 40 años y hoy es más o menos de 29.8 años, pero si no tenemos gente que migra a nuestro país, será de 65 años. En México tendrá un mayor gasto a partir del año 2050 en el desarrollo social, y principalmente será en la parte de salud y en las pensiones. Y con esto no habrá una mano de obra suficiente para mantener la economía mexicana si no vemos y evaluamos todo esto que estamos viendo hoy en día que podría pasar en el futuro. Hoy el presente es importante tomar las decisiones por quien vaya a ser el administrador o administradora de este país a partir del año 2025, y del 2025 a 2030 se tienen que tomar decisiones hacia el futuro con base a la población que pueda haber en un momento dado, con las diferentes fuentes de información de lo que se lleva. En el mundo, y con la información que pudimos encontrar, han habido varios análisis realizados como cuánto va a ser la población que va a haber. Y aquí pueden encontrar un video en esta página en donde explica ciertas tendencias que se pueden observar. La ONU hizo varios estudios y comenta que para el año 2100 habrán alrededor de 11,000 millones de personas. El Club de Roma, que mandó a hacer otro estudio, va a estar en el año 2070 el CENI de la población, y ahí se espera que descienda en el año 2100 hasta 6.3 billones de personas, o 6,300 miles de millones de personas. Y para el año de 2000, de más o menos 70, la Universidad de Washington determina que habrán 9,700 millones de personas en la faz de la Tierra. Y esto también tiene la tendencia a tener una
una reducción del número de personas o de la población en el mundo, y esto principalmente por la tasa de fertilidad que se está disminuyendo en muchos países, y esto está llevando a que tengamos una mayor cantidad de población de una mayor cantidad de edad y se reduzca la cantidad de personas que estén laborando o que puedan ayudar al crecimiento, sobre todo de ciertos países y regiones. Hoy en día hay más de 8.000 millones de personas y de las cuales la tasa de natalidad y fertilidad están disminuyendo en el mundo. Si menos bebés nacen, no habrá suficientes niños para reemplazar a las personas que mueren en el mismo año, y muchos países han aumentado la edad de jubilación ante la disminución de la población en edad de laboral. Con toda esta información, podemos decir que este año 2024 la India ya superó a China en el número de población, y en México vemos que es de 129 millones con datos actualizados, y en Estados Unidos de 341. Ya para el año 2100 vamos a ver que va a haber un doble de población comparado de China con la India. China va a tener más de 1.5, de más de 1.500 millones de personas, y Estados Unidos va a incrementar entre 40 y 50 millones de personas, y en México va a haber una contracción del número de personas entre 30 y 40 millones de personas por la fertilidad y por la cantidad de nacimientos que van a ir disminuyendo. Con toda esta información, en el año 2086 se espera en el mundo que ya exista la relación 1:1, y en donde se empieza a separar la cantidad de personas que nacen con la de fallecimiento. Entonces, ya para el año 2086 van a haber una mayor cantidad de personas que fallezcan por el número de individuos que nazcan, de acuerdo a la información que se tiene de All World in Data. Estos son los 10 países actualmente que tienen la mayor cantidad de población. Como puedes ver, la India acaba de superar a China, Estados Unidos tiene el tercer lugar y México está en el número 10º. De esto, lo más importante que podemos decir que en México hay 66 personas por kilómetro cuadrado, comparado con China, comparado con India y China, que hay 481 y 152. Los migrantes que están de la parte de India son más de 486,000 personas y 310,000 personas. Pero que hay un fenómeno bien raro, porque en Estados Unidos, en vez de tener personas que migren, tienen una cantidad mayor de inmigrantes. Es decir, en Estados Unidos hay un promedio de 900 a 1 millón de personas que hacen su migración a Estados Unidos y se colocan y son parte del crecimiento, sobre todo Estados Unidos, que es lo que hemos visto en los últimos años. Y en México lo que vemos, hay una salida de más o menos de 50,000 personas. Con toda esta información podemos decir que en México hay 129 millones de personas, como podemos ver aquí, representa el 1.6% de la población, es décimo en la lista de población a nivel mundial. Hay 66 personas por kilómetro cuadrado, el 87.8% de la población está en zonas urbanas y está en aumento esta cantidad de gente. Hay 29.8 años en promedio de la población que está hoy en día en nuestro país, y la migración neta, como vimos, es de más de 50,000 personas en promedio por año. Lo que podemos ver en esta información es la data que se tiene de la población que teníamos en el año 1955, habían alrededor de 31 millones de personas, y hoy casi ya somos casi 4 veces el número de personas que habían en 1955. La cantidad de migrantes, como podemos ver, se ha mantenido alrededor entre 50,000 personas, y la mayor cantidad que podemos observar es del año 2005 al 1985, que una mayor cantidad de migración. El factor de fertilidad, si ustedes pueden ver, la mujer en México más o menos tenía un promedio entre 6 a 7 bebés que podía tener una mujer, y con todos los cambios que ha tenido la mujer y lo que hoy se ha reconocido como mujer para que puedan ser parte de la sociedad que antes no era reconocida, hoy tienen la decisión de poder tener no más de 2 hijos, que es lo que se espera que pueda tener en el año 2024. Con toda esta información que ustedes pueden observar, es de amplitud que se debe de considerar hoy en el presente para el futuro, porque si no vamos a tener un gran problema, sobre todo en el crecimiento que se espera en función del número de personas que pueden estar en la población económicamente activa. Con toda esta información que hemos podido nosotros recapitular, podemos decir lo siguiente. La tasa de fertilidad, que es el nivel promedio de hijos por mujer que son necesarios para que cada generación se reemplace exactamente sin necesidad de inmigración internacional, podemos ver que en México, como vimos, en el año 1975 más o menos eran siete nacimientos que podía dar a luz una mujer, y hoy en día se está reduciendo en menos de 2. Esto es un precedente que el número de nacimientos se va a reducir, y por lo tanto vamos a tener una mayor cantidad de gente con una mayor edad
y sobre todo una mayor cantidad de fallecimientos. El promedio de edad en el año 1955 era de 16 y hoy en día está casi de 30 años. Está aumentando y se espera que para el año 2060 pueda incrementarse entre 50 y 60 años. Y la cantidad de años que podía vivir una persona en el año de 1950, la parte de las mujeres estaba a los 40 años y los hombres más o menos llegan a los 50, y hoy tenemos que somos más longevos, y esto es un gran problema porque derivado de esto van a tener que tener una mayor cantidad de inversiones en salud y en ciertos programas sociales que pudieran ayudar a gente que hoy en día tendría más de 65 años. Y esto en el año 2050 creará un gran problema. Hoy, lo que podemos ver en México, como vimos al inicio, el mayor pico que vamos a tener de población va a ser en el año 2052 y para el año 2100 vamos a tener una reducción del número de individuos que va a estar de total de la población. En el año 2054 es cuando vamos a tener el cambio, sobre todo de la relación de individuos que nacen por fallecimientos. Y a partir de este año de 2054, como podemos ver, está la relación 1:1. Y a partir del año 2100 vamos a tener una relación de una persona nacida contra dos que van a estar falleciendo. Esto que tenemos aquí, tenemos que visualizar que el punto de inflexión va a ser en el año 2050. No importa si aumenta la cantidad de energía y todo lo demás, sino es cómo vamos a poder tener y mantener la economía ante las cuestiones geopolíticas que están por acontecer en las próximas décadas. Lo que está haciendo y lo que están proyectando la página de World es que para el año 2025 la población va a ser de 130 millones en México y de 143 millones, que es el pico máximo que se va a tener. Y la cantidad de migrantes, como podemos ver, se va a mantener, y con esto lo que vamos a ver que la cantidad de gentes que van a estar por densidad va a aumentar más o menos alrededor de entre 7 y 8 personas, y la población urbana en su mayoría ya para el año 2050 va a haber una mayor cantidad de población viviendo en zonas urbanas, y esto va a quedar como consecuencia de tener una mayor infraestructura y servicios para todo el número de población que van a estar en esa época en las zonas urbanas. De todo esto, lo que podemos ver y lo más importante que queremos considerar, que para el año 2050 van a haber alrededor de 93 millones de personas en edad de laboral de entre 15 y 64 años, y esto vamos a tener alrededor de 25 millones de personas que ya van a ser ancianos o en edad adulta, en donde van a tener que tener una jubilación y tienen que tener ciertos programas para que le ayuden a tener una mejor calidad de vida en sus últimos años. Ya para el año 2100, como ustedes pueden ver, de 93 millones de gente que puede estar laborando, va a bajar a 60, es decir, 30 millones de personas menores, y las personas adultas van a pasar de 25 millones que se tienen en el año 2046, va a pasar a más o menos a 40 millones. Es decir, vamos a ser un país de una mayor cantidad de personas mayores de 65 años. Esto lo que tenemos que tener en cuenta en México y debemos de considerar en que, aunque si vamos a tener una población de mayor cantidad y mayor de longevidad, sobre todo en la parte laboral, y a tener una edad promedio que va a aumentar casi en 10 años, en los próximos años, que de acuerdo a la información que se tiene de la data que estamos viendo aquí, esto va a tener como consecuencias que va a necesitarse una mayor cantidad de recursos para la edad adulta y sobre todo para los individuos que tengan más de 65 años. Hoy en día en México estamos considerando todo lo que debemos de ver en cuanto a las cuestiones geopolíticas. Estamos viendo países como India y China y Estados Unidos que están teniendo cambios, sobre todo en la fertilidad que tienen de los individuos, y en el mundo, con todo lo que estamos viendo, los hogares están tratando de mantener no más de dos nacimientos por mujer, y esto está consensuado entre las parejas que tienen una familia hoy en día. La población es muy importante para las cuestiones económicas de un país, pero es más importante hacer una planeación hacia el futuro, derivado que en México, si no tenemos en cuenta estos cambios que vamos a tener sobre el número de personas que van a estar laborando en el año 2046, cuando alcancemos el cenit en el año 2050 del número mayor de población, para el año 2100 vamos a tener un gran problema. En el año 2100 vamos a tener que tener una gran cantidad de población que en su momento dado pueda sustituir al número de gente, y esto es lo único lo que vamos a hacer por medio de inmigrantes. Hoy es importante que los políticos y sobre todo la gente que haga la planeación pueda evaluar estos datos que hoy en día
van a causar un gran problema para nuestro país. Gracias, espero que sirva esta información.